El amuleto de compadre Chaleco. Yo era un niño. Solo tengo un vago recuerdo de su físico, pero su voz y su presencia aún están intactas. Era del grupo de amigos de mi padre. Lo llamaban compadre Chaleco, porque siempre usaba chaleco. Era un tipo simpático, alegre y en su forma cautivante de hablar. Con frecuencia la adornaba con una u otra grosería. No recuerdo su profesión ni sabía mucho de su pasado. Decían que era comerciante. Recuerdo que estaba casado y tenía 3 hijos, 2 niños y una niña. Nunca los conocí, ni supe en qué barrio vivía. Aparecía de vez en cuando en el negocio de joyería de mi padre y después de saludar y contar sus aventuras amorosas, del cual estaba muy orgulloso, invitaba a mi padre a compartir unas cervezas. No importaba la hora. Aprendí el oficio de la joyería desde muy niño. Los juguetes de mi infancia eran las herramientas del taller de joyería de mi padre. Este oficio me ayudó a tener ingresos en mis años universitarios. Bueno, a los 19 años fui padre. Muy temprano a mi vida llegó un hijo. Hoy en día vive en New York y tiene 4 hijos. Regresemos a compadre Chaleco. Nunca supe su nombre. Después de unos años, yo ya era joyero. Desde niño me gustaba escuchar las tertulias de mi padre y sus amigos, donde casi nunca faltaba el alcohol. Aunque mi padre no era fanático del fútbol, las conversaciones giraban alrededor del fútbol, anécdotas de la vida de cada uno y, por supuesto, en medio de la combustión alcohólica, la charla se tornaba alrededor de las mujeres, especialmente novias, amantes y de los burdeles de moda en el barrio. Una de esas noches estaba compartiendo cervezas con el grupo de amigos de mi padre donde estaba compadre Chaleco. Su risa dominaba la tertulia y las historias de sus conquistas femeninas hacía reír a todo el mundo. De verdad contaba sus aventuras con mucho humor. De vez en cuando hacía un paréntesis para hablar de su esposa en forma despectiva, cosa que yo encontraba desagradable. Ya crecido, nunca me llamó por mi primer nombre, me llamaba Junior o señor Rodríguez o Chino Rodríguez. En medio de los tragos, compadre Chaleco había pedido a mi padre que le hiciera un amuleto. Mi padre le dijo que no se lo podía hacer inmediatamente. Chaleco se dirigió a mí y me dijo: Junior, yo sé que usted ya es joyero y necesito hacer un amuleto que mi brujita me diseñó y lo necesito para antier. Sacó un papel y me mostró el diseño que la bruja hizo bajo trance. El amuleto era un triángulo con unos símbolos, y detrás un círculo con otros símbolos. Para esa época, aunque estudiaba ingeniería, me apasionaba el estudio de los símbolos. Había comprado un libro sobre semiótica, que es el estudio de los símbolos. Traté de reconocer los símbolos. De verdad, lo único reconocible era el triángulo y el círculo. Los demás parecían garabatos hechos por un niño. Le contesté: yo se lo puedo hacer, pero ¿para cuándo lo necesita? Me dijo que lo más pronto posible. Cogió el papel con el diseño y me señaló que esos pequeños círculos eran para una esmeralda y un rubí. Me explicó que la bruja le había dicho que necesitaba un rubí porque era un símbolo de poder y masculinidad, y la esmeralda para atraer dinero y salud. A los pocos días, compadre Chaleco fue a recoger el amuleto, y le pareció muy bonito. Exactamente lo que él quería. Se fue contento y me tocó la espalda en señal de agradecimiento y se marchó. Pasado un par de meses regresó al taller. Lo escuché hablando con mi padre, pero esta vez no lo sentí muy elocuente. Salí a saludarlo. Al rato vino a hablar conmigo. Chino Rodríguez, buenos días. Lo invito a tomar café. Acepté la invitación y fuimos a la cafetería de doña Carmen. Se veía preocupado. Me preguntó sobre el amuleto y la calidad de los metales. Le expliqué que el círculo era de plata, el triángulo de oro de 18 quilates, los símbolos de cobre y el rubí y la esmeralda eran las piedras que él me había traído. Seguí todas las especificaciones que estaban en el papel. Puede mostrárselo a mi padre o a otro joyero y le van a garantizar lo que he dicho. Me dijo: yo confío. Cabizbajo, compadre Chaleco empezó a contarme su preocupación. Fui donde la bruja que usualmente visito porque necesitaba saber de una mujer que conocí. Realmente me gustaba más de la cuenta. Además tenía un negocio que me iba a producir mucho dinero. Primero, la mujer resultó embarazada causando muchos problemas con mi esposa, y segundo, el famoso negocio donde invertí bastante dinero resultó ser una estafa. Sumido en estas preocupaciones, me acordé del amuleto y sentí que no me había traído suerte. No lo uso desde hace unos días. Llamé a la bruja y le conté.
Me dijo que estaba muy ocupada y que no podía atenderme, que me llamaba. Aún estoy esperando. Me quedé pensando en el significado de los amuletos. Compadre Chaleco llevaba una vida no propiamente saludable. Bebía en exceso, el adulterio era una norma en su vida, sus negocios eran obscuros. ¿Cómo puede un amuleto permitir llevar una vida pecaminosa sin ser castigado por la justicia divina? Analicemos, sin profundizar, los amuletos a través de la historia. Los amuletos o talismanes fueron muy comunes en las culturas antiguas, especialmente entre la gente pagana. Los amuletos son pendientes u otra clase de objetos mágicos, usados por la gente para protegerse de energías negativas, enfermedades, atraer el sexo opuesto y también para atraer buena suerte. Los amuletos o talismanes son muy populares en estos días. Generalmente son de metal con piedras preciosas o semipreciosas, o también aceites o ungüentos. Cada uno tiene un poder específico. Vayamos a la Biblia y veamos qué dice sobre los amuletos. Vayamos a Ezequiel capítulo 13 versículos 18, 20 y 21. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos, y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo, para mantener así vuestra propia vida? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos, y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano. Y sabréis que yo soy Jehová. En cualquier parte de la Biblia que leas respecto al uso de objetos divinos tales como talismanes, terafines, amuletos, Dios condena drásticamente su práctica. ¿Qué son los terafines? Su raíz es del idioma hebreo, terafim, que significa ídolos domésticos. Estas figuras eran talladas a mano y tenían la forma de hombre. Algunos eran de gran tamaño y otros pequeños del tamaño de la mano o más pequeños. Se usaban para consultar a los hechiceros. Leamos el segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 24. Asimismo, barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Si analizamos estas citas de la Biblia, podemos concluir que la satisfacción de nuestros deseos, que en general obedecen a demandas de nuestro ego, que es un tirano. Porque a veces nos portamos como niños que queremos todo sin importar las consecuencias. Pero nuestra vida es voluntad de Dios, desde el nacimiento hasta la muerte. Ese pequeño espacio de tiempo que llamamos vida y que las emociones y los deseos nos dominan a veces toda la vida, y desesperados y confusos, navegamos sin rumbo en mares oscuros y tormentosos sin rumbo alguno. Solo la fe, la lectura continua de la palabra, nos llevará al conocimiento de Dios que calmará nuestras agotadas naves y nos llevará a aguas tranquilas iluminadas con la luz divina. Vivir en gracia de Dios no es una tarea fácil, porque el mal siempre está ahí, al acecho, como depredador esperando que la presa se debilite para saltar sobre ella, herirla con sus garras y devorarla con facilidad. Nuestra protección corporal y emocional no está en objetos exteriores. Solo encontrando la luz de Dios en nuestro interior, que siempre ha estado ahí, podemos iluminar nuestro viaje hacia la salvación. Vayamos al libro de Efesios capítulo 6 versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Terminemos el video con el libro de los Salmos capítulo 46, versículo 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Oremos. Señor, traiga paz a mi turbulencia interna, llene de amor mi corazón, para que mi mente se aclare e ilumine el sendero que has trazado en mi vida. Los espero en el próximo video. Bendiciones.